Bueno, bienvenidos al primer episodio de A Palo Seco. Yo soy Alejandro Cerezal. Y yo soy Olga Martín del Hierro. Y bueno, estamos aquí un poco para presentar este video podcast que consiste en, bueno, nuestro objetivo realmente es fomentar la cultura del teatro y llegar sobre todo a gente que lo desconoce y que se anime a adentrarse un poco en este mundo. Exacto, intentar también que a la gente joven le pique un poco el gusanillo y conozca más a fondo qué es el teatro. Para esto hemos elegido un nombre muy especial, que es A Palo Seco. Es nuestro homenaje particular a Carmen Martín Gaite, de la que se cumplen 100 años de su nacimiento, una escritora salmantina, que bueno, tiene A Palo Seco, es el nombre de una de sus obras más reconocidas. Y con esto queríamos empezar. Sí, realmente, bueno, tú, Olga, ¿qué contactos has tenido con el teatro? Pues a mí la verdad es que el teatro nunca me ha llamado mucho, porque yo soy súper vergonzosa, como vais a ver todos. Pero mira, el año pasado empecé a interesarme un poquito, me empezó a gustar, sobre todo por ver a gente muy joven que, bueno, que se implicaba en ello y que me transmitía mucho. Entonces contacté con una compañía de aquí, de Salamanca, que bueno, ya no está, pero estuve un año allí haciendo el primer curso de arte dramático de manera no profesional y me encantó. O sea, es una experiencia que recomendaría un montón, a ti te la recomiendo. También hicimos obras clásicas, modernas, de todo. Y me encantó también el compañerismo y la familia que se crea, porque al final son muchas horas pasando muchos nervios y creas un vínculo muy guay. Y como espectadora un poco realmente, o sea, quiero decir, la parte de dentro quizá es muy impresionante, impresiona un poco, pero ¿cómo lo vives tú como espectadora? ¿Tú sí que has ido a alguna obra? Sí, o sea, voy menos de lo que me gustaría porque me parece una pasada, pero bueno, como espectadora, pues también un poco, no sé, creo que me influye el haberlo visto un poquito desde dentro. Creo que no lo Claro. ves igual, pero a mí como espectadora me parece increíble. O sea, creo que no tiene comparación con ningún otro arte. El cine me encanta, pero creo que no se puede comparar. Y no sé, me gustaría, vamos, creo que nos gustaría fomentar un poco también eso, el ir como espectadores, a lo mejor no tanto animarse a vivirlo desde dentro, pero sí, oye, desde fuera y ir como público, ¿no? Sí, la verdad, yo, a ver, o sea, quizás mis primeras experiencias en el teatro han sido como todos, ir al liceo, ver las típicas obras con el colegio, ir todos juntos. em, Y quizá fuera de eso, tampoco he tenido mucho contacto con lo que son representaciones teatrales en sí. Es verdad que desde muy pequeño sí que me ha gustado mucho todos los musicales, todo como esa parte del teatro, pero quizá no tanto pensando en obras en sí clásicas o ni siquiera tienen por qué ser clásicas, sino en representaciones en sí más allá de lo musical. Es verdad que sí que lo he disfrutado y que sí que o sea, tengo un poco una espinita clavada de no haber profundizado quizá tanto en ese ámbito cultural Mm, que creo que es, o sea, creo que tiene mucho de emoción. totalmente, o sea, yo creo que el teatro es pura emoción. Mm, Y es también un poco lo que hablábamos preparando el podcast, que nuestra idea fundamental a transmitir es que el teatro no tiene comparación con ningún otro arte porque lo que pasa ahí pasa una vez y no se repite nunca más. mm. O sea, se puede volver a hacer la misma obra, los mismos actores, el mismo lugar, pero no es lo mismo. O sea, eso pasa una vez y esto no es así en el cine ni en ningún otro arte. Sí, es verdad que está como esa magia del directo que quizá en otros ámbitos, bueno, quizá en la danza sí que, por ejemplo, Sí, se puede dar, pero creo que el ambiente que se genera cuando tú vas al teatro, a pesar de que quizá no he tenido muchas oportunidades de ir o al menos no me he abierto tanto a esa posibilidad, eh, creo que es eso, también el hecho de tú creerte lo que te están contando y lo que te están diciendo, porque no dejas de estar al final en una sala repleta de gente, con desconocidos, y otros desconocidos te están contando una historia que tú tienes que interpretar y te tienes que creer, que la literatura en parte también es eso, pero creo que tiene algo mucho más, no sé, emocional, sí,
más mágico de alguna manera, Sí, sí, sí. O que sea, puedes apreciar mucho más. yo veo como que la tendencia en general es comparar el teatro con el cine, cuando Sí, no tiene prácticamente nada que ver, por lo menos en la forma. Podríamos comparar un poco el estar en el teatro como estar en una sala de cine, que al final es un montón de espectadores viendo una obra, pero no tiene nada que ver, o sea, por lo menos como lo veo yo, para vivir una obra de teatro tiene que haber una intención del espectador, o sea, tú te tienes que involucrar. El cine al final, oye, vas a ver una película de guerra, pues tienes los escenarios, tienes el sonido, tienes un montón de mm, cosas que te meten en el ambiente, aunque la veas de refilón. Pero un teatro, o sea, con un simple telón de fondo, un vestuario y tal, tú te tienes que imaginar dónde estás y eso es labor de los actores y por supuesto es labor del público involucrarse y querer creer lo que están viendo. sí, además, bueno, aparte de todo eso, em, creo que también hay una cuestión como muy que dejamos un poco de lado y es en relación un poco lo que decías de la comparación que hacemos muchas veces con el cine, que es un poco normal porque al final involucran actores que nos cuentan historias. Mm. Em, pero bueno, creo que muchas veces pecamos de quizá comparar artes. Totalmente, que no hay ninguna Es que, necesidad. no, o sea, no la hay. Me parece que cada uno cumple su función y muchas veces intentamos, no sé si tapar, pero colocarlas en un cierto orden o en un cierto ranking nosotros mismos. O sea, tú al final, es verdad que al final no tienes todo el tiempo del mundo para consumir toda la cultura que te gustaría consumir y eso es algo con lo que hay que contar de partida, pero creo que quizá hay que empezar a colocar las cosas en su sitio mejor, ¿no? Como darle un espacio a cada cosa e intentar también nosotros abrirnos a algo que a priori a lo mejor no nos llama la atención, Exacto. pero que sí que tiene algo que valorar y algo distinto. Claro, y eso también es parte de nuestra intención, ¿no? O sea, dar a conocer a la gente pues cómo es un arte que es diferente de todos los demás, que no tiene comparación, oye, que Hmm. se puede parecer a uno y a otro, pero es un arte en sí mismo, o sea, el teatro no es el cine, no es la música, ¿no? El teatro es teatro y vamos a intentar darle el espacio que se merece, ¿no? Sí, yo creo que un poco es así. Bueno, aparte de todo esto, creo que también es muy importante hablar de cómo muchas veces, o sea, el teatro está invisibilizado, pero porque lo que consideramos teatro, pues es decir, a ver si me explico bien. Eh, Creo que incorporamos al teatro clásico una concepción no sé si negativa o que está un poco deteriorada, o sea, en el sentido de hay Que no es muy atractiva a lo mejor sí, para sí, y que jóvenes de muchas ahora. veces nos olvidamos que obras clásicas que estudiamos en lengua, en el instituto, muchas veces es que esas obras, aunque las leamos y nos puedan llegar a gustar, es que están creadas para que alguien nos las cuente y nos las interprete. Mm. Y creo que eso también hace que muchas veces veamos los clásicos de una manera un poco negativa. Hombre, sí, yo creo que esto nos remite un poco a lo que hablábamos antes, de que Sí, es necesaria una intención del espectador de involucrarse y de querer entender lo que te están contando o de querer escucharlo, pero bueno, entiendo que el teatro clásico ahora mismo sí. no es lo más atractivo para la gente joven y a lo mejor es que no entiendes ni lo que te están diciendo. Pero bueno, no sé, o sea, el teatro abarca, o sea, ha abarcado la historia, ya no solo de España, que también, pero de todo el mundo, o sea, cada momento de la historia ha tenido sus escritores de teatro, sus dramaturgos y sus obras. No tienes por qué limitarte a un teatro clásico que a lo mejor no es lo que más te llama y a lo mejor creo que se utiliza un poco como excusa para no conocerlo. Pero hay teatro, o sea, hasta el día de hoy. O sea, ahora hay escritores de teatro, hay representaciones contemporáneas que, bueno, que está muy bien y que se adaptan a los tiempos de ahora.
Y creo que también sería una forma de que los jóvenes pues, nos acercásemos un poco más si nos llaman más determinados temas, pues no sé, acercarnos a ese estilo, ¿no? Sí, es verdad. Es que creo que pasa un poco como con la literatura y con el cine, ¿no? O sea, me cuesta mucho entender a la gente que dice, es que a mí no me gusta. Lo entiendo, puede ser que a ti, a priori, el cine te cueste más o no tengas como esa intención de acercarte. Lo mismo te pasa a lo mejor con la literatura, con la música incluso. Quizá no sea lo que más consumas ni lo que más te llene. Pero me parece que, como en tantas otras cosas, todo el mundo tiene algo que le puede encajar. O sea, es decir, Totalmente. solo hace falta dedicarle el tiempo a buscar. Y es muy complicado porque vivimos en un tiempo en el que, valga la redundancia, eh, no tenemos tiempo, queremos que todo sea bastante efímero y bastante corto y que lo consumamos rápido y fácil y sobre todo que venga a nosotros directamente. Y no nos paramos muchas veces en voy a probar esta cosa que a priori no es una cosa que me recomendarían y no me la recomienda el para ti de cualquier red social, pero que sí que me puede llenar y que sí que me puede gustar. Totalmente. Y no sé, me parece súper interesante lo que has dicho de los momentos de ahora, en el que todo tiene que ser para Hmm. allá. Y creo que es muy interesante para eso precisamente el teatro. O sea, un teatro, tú vas a ver una representación y la representación dura lo que dura. Y no hay manera como en Netflix de darle a por dos. Hmm. Y a veces, oye, te crea esta ansiedad el decir, pues esto tiene un ritmo lento, quiero que sea ya. No, o sea, el teatro te va a poner de frente la realidad y te va a decir el tiempo es el que es. Frena tú, Sí, es verdad. pero ahora mismo, o sea, yo creo que eso es muy Ya. difícil y hay que tener mucha Es que voluntad es para muy aguantar. complicado. Me paro a pensar que muchas veces, o sea, me cuesta incluso con algunas películas, cuando ves alguna película clásica, cuando ves alguna película excesivamente lenta quizá, que es un concepto un poco extraño y un poco ambiguo, pero claro, es que ser paciente es muy complicado. Ojo, tampoco quiero decir con esto, no es que las redes sociales nos están matando. Creo que no, eh, creo que somos nosotros los que contribuimos a ello muchas veces, o sea, Nos dejamos matar. sí, un poco. Pero me parece que no tiene por qué ser negativo que existan todas estas, o sea, todas las plataformas que existen. A mí me pasa una cosa y es que yo o sea, he consumido muchos más libros y mucha más literatura gracias a vídeos de TikTok que me cuentan cómo les gusta ese libro y que me lo cuentan con una ilusión, antes que en el colegio a lo mejor pues intenten que me trague un clásico que está muy bien y que es muy importante conocer los ojos, a partiendo de ese punto. Pero creo que muchas veces los profesores simplemente cuentan y no transmiten. Hombre, yo entiendo que es imposible abarcar Totalmente, la literatura universal totalmente. en una asignatura, o sea, es imposible. Pero bueno, el sistema educativo respecto a la literatura también creo que es otro Otro podcast tema. porque da para muchísimo, pero sí, o sea, al final no sé cómo sería tu experiencia, pero la mía era básicamente estudiar título y autor, y como mucho, pues te leías una poesía, Mm, que incluso te la tenías que aprender y recitarla en clase. sí, Eso con 13, 14 años, lo único que te va a hacer es alejarte. O sea, no es una manera de fomentar nada, y mucho menos el teatro. O sea, que a ti te enseñen que el teatro surge, no sé qué. No, 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 ya. no. O sea, eso no es dar a conocer el teatro, así nadie se va a acercar. Pero bueno, las redes no dejan de ser una herramienta Claro, precisamente eso para es. eso, para que te recomienden un libro y bueno, sí, Sí, a mí me parece eso, que muchas veces es lo que tú dices, es aprender título y autor. Y esto es importante y está muy bien, o sea, pero
También es cierto que muchas veces cuando eres pequeño no eres consciente de la trascendencia de muchas cosas. Quizá, ¿no? O sea, no te paras a reflexionar tanto como cuando luego después vas creciendo y te interesa la cultura y dices, ah, vale, es que nuestro entendimiento y nuestra manera de ver el mundo ha ido cambiando progresivamente y la cultura ha sido reflejo o avance de ello. Exactamente. Pero hasta que no llegas a esa conclusión, que encima nadie te hace esa reflexión en ningún momento, tú dices, pero ¿por qué estoy viendo todo esto? O sea, quiero decir, o sea, a mí esto me da igual. Y a nivel práctico probablemente, pero a nivel social y cultural te aporta un conocimiento y una, o sea, un entendimiento sobre el mundo y una visión que creo que es muy importante y que creo que muchas veces no se da y el teatro ha servido en millones de, o sea, en millones de ocasiones, en millones de contextos, para lograr que la gente entienda cosas Ujú. y que la gente tenga otra mirada cuando es necesaria y no se la ha reconocido y no se le reconoce, como a tantas otras culturas, o sea, quiero decir, como a tantas otras manifestaciones culturales. Totalmente. Y voy a rescatar una idea que has dicho para abrir otro tema, que es la cultura crea sociedad o refleja la sociedad. Es que ese es un buen melón, Es ¿eh? un punto, ¿eh? ¿Tú qué crees? Yo creo, bueno, yo creo que son las dos cosas, Hmm. pero creo que la cultura ayuda a crear sociedad. También recojo otra cosa que has dicho, que es que el teatro, por ejemplo, se ha utilizado durante muchos momentos para que la gente entendiese lo que no entendía. Sí. Igual que hace siglos y siglos en las fachadas de las iglesias se marcaban en piedra pasajes bíblicos porque la gente no sabía leer. Ujú. El teatro ha sido una forma de comunicar y de hacer llegar lo que pasaba, igual que iban los trovadores y lo Mm. cantaban, pues el teatro ha sido una forma de comunicar. Entonces, creo que ha reflejado la sociedad y también ayuda a crearla, ¿no? Sí, un poco las dos. O sea, creo que hay como esta famosa frase que mucha gente se tatúa de Life imitates art, ¿no? La vida imita el arte. No, o sea, creo que es imposible determinar qué fue antes si el huevo o la gallina. Creo que las sociedades comenzaron a crear cultura y la cultura empezó a tener alas y a empezar a imaginar, que es una capacidad natural del ser humano en sí, y a plantearse y a preguntarse cosas. Entonces, creo que son las dos cosas. Creo que la cultura forma parte de la sociedad porque, pues es decir, que sí, refleja la sociedad porque al final los que nos hacemos las preguntas somos nosotros mismos, pero la cultura intenta responderlas y plantea nuevas, con lo cual también crea nuevas sociedades, de alguna manera. Totalmente. O sea, no sé, yo es que no estoy muy segura de que el arte imite a la vida, o sea, de que la vida imite al arte. Pero no tiene, o sea, yo creo que sí. Y creo que eso, o sea, a lo que se refiere es que el arte normaliza muchas realidades. Precisamente por eso creo que no la imita. O sea, creo que la vida es simplemente todo lo que hacemos y todo lo que mostramos y todo lo que es visible a los demás. Y el arte, en gran parte, creo que es lo que nos gustaría hacer y no hacemos. No siempre. En mi opinión, sí. Pero, por ejemplo, una novela distópica o una representación teatral. Muchas novelas distópicas imitan a la realidad y reflejan la realidad. Sí, sí, pero le expone, o sea, quiero decir, muchas veces se adelantan a ello. Yo creo que todas tienen una base en la realidad. O sea, todas, Sí, todas, todas. Lógicamente es una realidad muy distorsionada, por eso son distópicas, pero creo que siempre hay una base de reflejar la realidad y a lo mejor darle una vuelta de una manera de la que la vida no se puede hacer, lógicamente. pero creo que es un poco lo que yo decía antes, o sea,
me parece que hay una retroalimentación entre vida y arte. O Eso sea, sí. es decir, me parece que el arte refleja la vida, ¿vale? Pero es que el arte muchas veces lleva la vida a sus últimas consecuencias y lleva la realidad hasta un punto en el que se rompe en algunas ocasiones. Y que esa realidad, o sea, entonces a través de eso crea nuevas sociedades y nuevas realidades en las que se plantean nuevas preguntas. No me parece, o Nuevas sea, preguntas no que se son intentan matemáticas. responder con Claro, y, arte que, de a las nuevo, que o sea, es se... como una rueda que no acaba Eso nunca, es, ¿no? o sea, eso es lo que me parece un poco. O sea, que una vive de la otra, Sí, realmente en verdad. sí. El arte vive de la vida y la Sí. vida del arte. Por eso creo que también es, o sea, por eso es tan importante conocerlo, aunque muchas veces no nos paremos a reflexionar de manera consciente por qué se enseña el arte, por qué se conserva todo. Y hay mucha gente que no se para a reflexionar sobre esto. Es importante precisamente por eso, porque es que probablemente no habría vida tal y como la conocemos sin el arte. Por supuesto. O sea, no sé, ¿a quién no le ha salvado en algún momento la vida el arte? O Y sea, y te sí. salva todos los días y te salva de un montón de situaciones que vas a vivir. Pero claro, lógicamente, volviendo un poquito a lo del colegio y tal, también quién no ha pensado esto para qué me sirve, esto Mm, para qué lo quiero saber yo. Y es que es verdad, ¿para qué quieres saber eso? mm. Y quizá creo que hay una de las cosas que tenemos que dejar también es la individualización absoluta del consumo. A lo que voy es, si tú como individuo no le ves, o sea, puede que tú como individuo no le veas sentido a una representación teatral. Tú como individuo, pero a nivel social tiene trascendencia. No sé si me he explicado bien. O sea, es decir, creo que tú puedes llegar a pensar para qué me sirve esto a mí. Pero también tienes que pensar que le pueden servir a un montón de personas y que a nivel común está haciendo una determinada labor y una determinada función. Y está creando una comunidad. En un momento determinado, También. y a lo mejor se crea, pues eso, si vas a ver una obra de teatro, está creando comunidad durante una hora y media. Esa comunidad tiene un punto de unión, que es Sí. que todo el mundo ha visto lo mismo y cada una de esas personas lo ha vivido de una manera. Mm. Y para cada una de esas personas significa algo y va a salir diferente. Crea comunidad, pero también crea un poco de diversidad en ese sentido, ¿no? Sí, porque cada uno hace una reflexión interna suya propia. También quería, antes has dicho una cosa que se refiere un poco a la democratización del arte, cómo el teatro ha logrado que muchas personas, bueno, lo hablábamos antes, muchas personas entiendan determinados contextos Mm. o situaciones o conceptos. Em, ¿Tú cómo lo ves el tema de la democratización? Es decir, y ya no solamente democratización a nivel de consumo, que creo que no hay nada de malo en eso, sino la actualidad que es democratización absoluta de creación y de comentarlo también todo. Lo veo necesario y peligroso, entre comillas. O sea, el hecho de que tú des a entender lo que tú crees y esas personas a lo mejor si no tienen una formación previa de lo que están viendo, crean a pies juntillas lo que han visto, Mm, sin a lo mejor tener conocimiento de otras perspectivas, hombre, puede llegar un poco puede llevar a una línea única de pensamiento, ¿no? sí. ¿Tú qué opinas? Em, Es una pregunta complicada, ¿eh? es complicado. Creo que creo que la democratización siempre es bueno. Por supuesto. O sea, partiendo de esa base, mm, me parece que todo, o sea, como todo quizá en esta vida, puede llegar a ser malo.
creo que si hay digamos, no sé, o sea, no sé si un control, pero si no hay una reflexión, quizá que yo creo que es un poco lo que tú decías, de que no hay un Mm. cierto conocimiento a la hora tanto de interpretar como de producir obras, sean de la clase que sea, hay un cierto peligro. O sea que lo mismo, ¿no? Necesario pero peligroso entre Sí, comillas. pero porque puede llevar a equivocación y es que otra vez volvemos al propósito de todo esto y a un poco la importancia de la educación en el arte. No te puedes creer todo lo que estás viendo, no puedes quedarte con lo superficial. Tienes Exacto, que aprender a ver y para aprender a ver tienes que educar tu mirada. exactamente. Tienes que educar tu mirada para saber ver lo que no se ve. Y el teatro creo que consigue esa parte que no tiene el cine. O sea, para mí el cine es como un poco el artificio, ¿no? El mostrarte Hmm. lo que hay. Y el teatro te hace ver lo que no ves ahí. Sí, quizá tiene esa mezcla entre, o sea, bueno, claro, el teatro forma parte de la literatura, ¿no? Los textos teatrales, Mm. cualquier obra, o sea, también se lee y mucha gente es como consume el teatro de alguna manera. Em, pero el punto de imaginación ahí está. Y lo pones tú Y como lo pones tú espectador. también. Pero es lo que te exige también em, la literatura, ¿no? Que al final tú cuando estás leyendo tienes que saber interpretarlo Exacto. y verlo en tu Y cabeza. para mí es la mayor diferencia con el cine. O sea, el cine es ver para creer y el teatro y la literatura es creer para ver. Depende, no siempre. ¿No? Eh, Para mí necesitas una intención muy clara de querer entender y querer hacer tuyo lo que estás viendo o lo que estás sí, leyendo. pero creo que no se le puede quitar tampoco al cine esa imaginación. El cine también requiere de interpretar lo que no se ve en la cámara en algunas ocasiones. Es verdad que es mucho más sencillo y es mucho más fácil y nos supone menos esfuerzo, que ese también es otro tema, ¿no? El tema del esfuerzo, el tema de que lo hemos hablado antes, De querer de implicarte. querer implicarte con todo esto. Pero, pero me parece que tampoco podemos quitarle eso al cine. Yo no le quiero quitar nada al cine, yo lo amo, pero es un poco lo que habíamos hablado, o sea, creo que Sí, el cine te presenta un escenario, te presenta un vestuario, una ambientación, una música que te hace mucho más fácil y mucho más reconocible lo que decíamos, ¿no? Pues tú ves un fotograma en la pantalla y sabes que es una película de guerra. sí. Pero a lo mejor vas al teatro y simplemente llevan un rifle colgado y hay detrás del telón una bomba estallando y tú tienes que querer creer que eso es la guerra. No, y tienes sobre todo también que reflexionarlo mucho, o sea, porque hay muchas veces que puedes no llegar a saber muy bien qué estás viendo. Claro, y tienes que, por eso, involucrarte, querer descifrar un poco lo que te están contando y sobre todo lo que no te están contando, Mm, que esa parte la pones tú. es verdad. Bueno, pues nada, hasta aquí el primer episodio. Cada 2 semanas estaremos subiendo, bueno, estos 4 que hemos grabado con invitados, con entrevistas, que nos cuenten sobre todo un poco como dos principiantes un poco en el tema del teatro, cómo se vive todo por dentro, cuáles son sus opiniones, cuáles son sus perspectivas. Y pues nada, esperamos que os haya gustado mucho. Eso es. Y hasta la próxima.